piso bajo y Pura Vida. Última parte de nuestro espacio, nuestra segunda entrevista el día de hoy sobre el campo venezolano con Alexis Agarra del Foro Rural Venezolano, también productor agropecuario. Nos hablaba en la parte anterior de lo que es esa realidad del sector agroproductivo, entendiendo ese contexto donde el Ejecutivo Nacional está abriendo las posibilidades para que inversionistas extranjeros puedan venir a Venezuela, puedan colocar capital en el campo venezolano. Hablan de esas 30 millones de hectáreas que tiene nuestro país, pero también esas realidades que menciona nuestro invitado. Pero más allá de las realidades internas, lo que está pasando en el mundo también ha llevado a una preocupación respecto al impacto en el costo de los alimentos, en el costo, por supuesto, de las cosechas, pues hay un conflicto armado que se vive en el este de Europa, hay un incremento importante de las cargas logísticas en el mundo. Todo esto, le preguntaba si Venezuela escapa de ello, entendiendo que lo que se maneja es que Rusia, Bielorrusia y Ucrania significan casi la totalidad del mercado de agroinsumos en el mundo. Sin lugar a dudas, mire, la regla en el contexto internacional es la interdependencia. Y Venezuela no escapa a ello. Venezuela, para nadie es un secreto que gran parte de la economía de Venezuela, y mucho más después de todo lo que hemos atravesado, todas estas dificultades, es una economía de puertos. ¿Me explico? Venezuela es un país altamente dependiente del mercado internacional, de las mercaderías que vienen de afuera. Por ejemplo, rubros como el trigo no se producen aquí, se importan. Claro. Y fundamentalmente se concentra también en esa zona. Se concentra en esa zona. ¿Me explico? El mundo está en conflicto. Recientemente, pocos días atrás, también estalló un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. En Taiwán también después hay con China y digamos esas potencias del Pacífico. La realidad, repito, el mundo está en conflicto, pero el conflicto, por duro que suene, pues para un país con el potencial de producción que tiene Venezuela, puede ser incluso una oportunidad. O sea, Venezuela tiene la capacidad, el potencial y la capacidad de producir sus propios alimentos y exportar grandes cantidades de alimentos al mercado internacional, los cuales van a ser necesarios, los cuales van a tener mercado, visto los conflictos que se están dando en otras regiones del mundo. Afortunadamente nosotros estamos ubicados pues, en una región donde hay paz, y Venezuela es un país pacífico. Entonces tenemos pues una oportunidad, se nos presenta una oportunidad que debemos aprovechar en los próximos años. Al parecer esta década va a ser una década altamente conflictiva, entonces es una oportunidad para el sector agropecuario venezolano, principalmente dentro de todos los sectores de la economía nacional. Para eso, volvemos a lo anterior, es necesario el financiamiento, es necesaria la confianza, es necesaria la seguridad jurídica, es necesaria la seguridad personal, y es necesario que continuemos construyendo acuerdos con miras a apalancar nuestras capacidades productivas nacionales. Eso es indispensable e insisto, aprovechando este espacio en el tema del financiamiento, lo hablábamos en la pausa, ningún sector agropecuario en ningún país del mundo funciona sin financiamiento. Todos los países del mundo le dan preponderancia, incluso les dan grandes subsidios a sus sectores agropecuarios. ¿No ha significado un cambio la disminución del encaje legal al 70%? Para el campo venezolano no se ha traducido. Para nada. La realidad es que en el campo venezolano no hay financiamiento. Ni por parte de la banca pública, ni por parte de la banca privada. O sea, el financiamiento que ahora es tan pírrico que es prácticamente inexistente, nadie lo ve, y es algo que se tiene que corregir, porque tenemos grandes desafíos por delante. Tanto en lo local, en lo nacional, como en el contexto internacional. Para eso, pues, necesitamos apoyo. El sector agropecuario es un sector noble, es un sector comprometido, es un sector trabajador, es un sector que responde, es un sector que paga. Pero necesitamos, pues, que se nos apoye y que se nos respalde, con miras a poder desarrollar y disculpa que sea insistente, pero es que verdaderamente con tantas hectáreas aptas para la producción, con tantos venezolanos, con tanta experiencia laboral, con tantos trabajadores, tantos emprendimientos, tantos empresarios, pues se pierde de vista lo que podemos lograr, Carlos, sin lugar a dudas. Te lo digo con muchísima seriedad y contundencia. ¿Qué importancia tiene? Nos toca finalizar. Venezuela es un país de paz comparado con lo que está pasando en el resto del mundo. Estamos viendo conflictos en Asia, conflictos en Europa, una alta inflación en Estados Unidos que tiene los mercados en una alta volatilidad, pero Venezuela tiene una coyuntura política
que también desde el punto de vista de la inversión es importante. Las inversiones le huyen a la inestabilidad política, a la seguridad, a la inseguridad en materia jurídica. ¿Qué importancia tiene eso? Que el tema político pueda ser solventado, que Venezuela pueda tener un clima político que no signifique una exposición o una desmotivación hacia los capitales que hoy se están llamando. Por ejemplo, se llama Brasil, pero en Brasil no reconocen al ejecutivo que tenemos nosotros, que puede cambiar este año con lo que estamos viendo en las encuestas. Otros casos como el de Uruguay, por ejemplo, donde también sus presidentes no reconocen a quién es el ejecutivo hoy en Venezuela. ¿Cómo estos temas también pueden impactar en la seguridad y la confianza para invertir en Venezuela? Mira, no es que pueden impactar, es que impactan. Claro. O sea, son vitales. La política, pues, aunque a algunos no les guste, es la base de uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Y estos niveles, pues, de conflictividad que en nuestra modesta opinión han venido disminuyendo, afortunadamente, pues generan muchísimo ruido a lo interno y a lo externo. Ahora bien, son desafíos y dificultades que tenemos que superar los venezolanos dentro del marco de la Constitución y sin duda alguna dentro del marco de la democracia. O sea, saliéndonos un poco del tema, creo que esto se resuelve pues con más democracia y sin duda alguna abonando a la reinstitucionalización del país. Recientemente vimos cómo fue designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. En vista, me voy del continente al contenido, de lo macro a lo micro, con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y digamos también con una renovación, por ejemplo, de la jurisdicción agraria, de los tribunales agrarios, pues es mucho lo que se puede hacer con miras a generar confianza y a generar estabilidad en el sector agropecuario. Con esto te pongo este ejemplo, cómo la política y las decisiones políticas afectan directamente pues la dinámica diaria, cotidiana de la economía. Nada, absolutamente nada escapa de la política y por eso también los actores, las fuerzas vivas en el campo y en todos los sectores de la economía nos tenemos que aproximar de manera constante y responsable a los políticos, a quienes toman las decisiones y que cada quien asuma su rol y que cada quien asuma su responsabilidad y que lo haga de manera eficiente. De eso se trata. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Alexis Algarra de el Foro Rural Venezolano con nosotros esta tarde en Contexto. Con esto despedimos. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan este miércoles 14 de septiembre, recordándoles nuestras redes sociales, las cuentas @encontextoepisodio, @Carlos Peñalosa y por supuesto el canal de YouTube donde está disponible todo el contenido audiovisual, las entrevistas que a diario compartimos con ustedes están en nuestra cuenta Carlos Peñalosa en Contexto.